Cordial saludo, mi nombre es Luis Antonio Laguada Martínez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAR, curso Física Moderna, periodo 2024-1604, acá está mi documento como lo solicita la rúbrica. Vamos a hablar de la unidad 1, teoría de la relatividad. En este caso vamos a tomar un punto que se llama tiempo y espacio. Sí, entonces en él vamos a tomar o vamos a hablar del movimiento de los cuerpos. Entonces, tomemos el punto de vista de Aristóteles. El movimiento de los cuerpos ha sido estudiado desde hace mucho tiempo, ¿sí? En un principio se tenían las ideas de Aristóteles, el cual llegó a la conclusión de que un cuerpo en su estado natural siempre estaría en reposo y que solo se movería si alguna fuerza o impulso actuaba sobre él. Entonces, él pensaba esto porque realmente no tomó en cuenta los movimientos que la Tierra realizaba o la rotación de la Tierra como tal. Para él, la caída de los cuerpos de pesos diferentes caería primero el más pesado que el más liviano. Luego tenemos los estudios de Galileo, el cual nos dice que los cuerpos en caída vertical aumentan su velocidad a un ritmo, al mismo ritmo, sin importar su peso, salvo que pues, los cuerpos que son afectados por resistencia del aire, como las plumas, algodón, por decir, la fuerza, pues cambia, la fuerza cambia la velocidad, llegó a la conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Galileo hizo un experimento en un plano inclinado donde dejó caer dos bolas de pesos diferentes y pudo observar que la velocidad se incrementaba de manera proporcional, pero la rapidez era constante, de tal manera que los objetos caían con la misma rapidez y al mismo tiempo. Todos los estudios de Galileo sirvieron de base para la obtención de las leyes de Newton, en el cual tenemos la primera ley, nos dice que un cuerpo nunca estará en reposo si sobre él no actúa ninguna fuerza. Él mismo se moverá en línea recta con una velocidad constante. ¿Qué pasa? Newton sí tomó en cuenta el movimiento de la Tierra. Digamos que la Tierra gira sobre su propio eje y lo hace a una velocidad de 1670 kilómetros por hora. Por lo tanto, ningún cuerpo estará en movimiento, siempre nos estaremos moviendo. Una segunda ley nos dice que un cuerpo se acelera o cambia su velocidad a un ritmo proporcional a la fuerza. Entonces acá es donde él propone que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. Digamos que si se tiene un camión con un motor potente, él al aplicar esa fuerza a ese cuerpo como tal, lo desplazará y adquirirá una aceleración considerable, una rapidez. Pero ¿qué pasa si a ese cuerpo se le incrementa la masa? Al incrementar la masa, por lo tanto, la rapidez disminuye. Tenemos también la ley que nos dice la fuerza de la gravedad, que nos dice que todo cuerpo atrae a los demás con una fuerza proporcional a la masa de cada uno de ellos. Acá tenemos, por ejemplo, si a un cuerpo se le duplica la fuerza, este también duplicará la fuerza de gravedad, pero al mismo tiempo la masa también se duplicará. Según la segunda ley de Newton, estos efectos se cancelan entre sí y acá es donde se explica por qué los cuerpos caen con la misma rapidez. Luego acá tenemos una posición absoluta. Bueno, la falta de un estándar absoluto de reposo implica que no se puede asociar una posición absoluta en el espacio, ¿sí? Como lo creyera en su momento Aristóteles. Por ejemplo, si alguien está jugando ping-pong en un tren que está en movimiento, los botes de la pelota que los hace cada segundo, el observador que está en el tren los va a ver como tal, como se está describiendo. Pero si existe un observador sobre las vías del tren, él va a observar que los botes de la pelota se harán en una distancia de 40 metros. ¿Por qué? Porque el tren está llevando una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces acá realmente no se tiene preferencia de cuál no se sabe, no se puede tener preferencia desde un punto de vista, o sea, no existe una posición absoluta en el espacio. Velocidad de la luz. Bueno, la velocidad de la luz. En 1676, el astrónomo danés Ole Christensen Rommel realiza una estimación en base a su observación de las lunas de Júpiter. Él observó que las distancias entre la Tierra y Júpiter variaban. La Tierra y Júpiter pues, giran alrededor de la órbita del Sol, pero él observó estas distancias y en base a eso hizo una estimación de la velocidad de la luz en 225.000 kilómetros por segundo. Actualmente tenemos realmente la aproximación a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, luego tenemos que la propagación de la luz en 1685 se utilizaron las ecuaciones de Maxwell, las cuales en un principio fueron para la fuerza eléctrica, el magnetismo, ¿sí? Pero entonces acá se pudieron ver que la luz por tener una velocidad constante tenía perturbaciones de carácter ondulatorio y su longitud de onda estaba entre 40 o está entre 40 y 80 millonésimas de centímetro. Longitudes de ondas menores que esas ya serían los rayos gamma, los rayos ultravioleta o rayos X. Una sustancia llamada éter, bueno, esta sustancia está presente en todas partes, incluyendo en el espacio vacío. ¿Qué pasa? Newton acepta que la velocidad de la luz es constante, pero él necesitaba un sistema de referencia
para tomar esta velocidad. Él en su momento toma el éter como su punto de referencia o sistema de referencia para tomarlo. Más adelante aparece el señor Albert Einstein, el cual nos dice que se debe abandonar la idea de un tiempo absoluto. Entonces acá es donde él propone la teoría de la relatividad en el cual su postulado nos dice las leyes de la ciencia son las mismas para todos los observadores en movimiento libre independientemente de la velocidad, ¿sí? Entonces acá podemos tener el primer punto que dice, ningún objeto puede viajar a una velocidad mayor a la de la luz. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque la energía, de acuerdo a su fórmula, es directamente proporcional a la masa por la velocidad. Si yo incremento la energía, se va a incrementar la masa. Por lo tanto, la masa tendría que llegar a ser finita o ser despreciable para que alcanzara la velocidad de la luz y por lo tanto ningún objeto con masa puede alcanzar esa velocidad. Objetos o digamos un fotón que es un haz de luz, pues sí alcanza esta velocidad y por lo tanto se convierte en luz como tal. Entonces nos dice, todos los observadores deben estar de acuerdo con la velocidad de la luz, sí, la velocidad de la luz, sí, pero lo que los observadores probablemente no van a estar de acuerdo es con los tiempos, porque observadores en puntos diferentes van a medir un fenómeno y se estarán guiando por el reloj que tengan en ese momento y necesariamente los tiempos no serán los mismos, por lo tanto no existe la idea de un tiempo absoluto. Un objeto llamado espacio-tiempo. Bueno, estos realmente no están separados, sino que ellos se combinan para formar el espacio y tiempo, se combinan para formar un objeto llamado espacio-tiempo. La teoría de la relatividad general. Bueno, en 1915, Albert Einstein en base siguió sus estudios y él pudo determinar que el tiempo, el espacio-tiempo no es plano, realmente el espacio-tiempo es curvo. Existe una geodésica. Geodésica es pues, la distancia más corta entre dos puntos cercanos. Sí, entonces acá tenemos que él pudo también determinar la desviación de la luz. ¿Por qué existe la desviación de la luz? Porque es afectada por el campo gravitatorio. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Tenemos la Tierra, acá está el Sol y debemos ver una estrella. Nosotros realmente pensamos que la estrella está acá, pero realmente la estrella lo que se está es desviando un pequeño ángulo, la estrella no está en ese punto por la desviación de la luz. ¿El tiempo transcurre más lento en la Tierra? Bueno, sí, el tiempo, según los experimentos que se hicieron en base a unos relojes que se colocaron en un recipiente de agua, un reloj más cercano a la Tierra y otro más lejano, se pudo determinar pues milésimas de segundo que el de la Tierra transcurría más lento, pero digamos que esto sí es contemplado por lo menos para los cálculos de aviación, de todo esto se tiene que tomar en cuenta la relatividad, porque si no se tomara la posición, se desviaría unos cuantos kilómetros. Acá, pues también tenemos que la luz viaja o la luz como tal, el rayo de luz, lo podemos medir el tiempo vertical en años y la distancia en kilómetros. Acá podemos ver por lo menos lo del tiempo que tarda la luz del Sol en llegar a su estrella más cercana, que es Alpha Centauri, el cual tarda 4 millones de años. Acá podemos ver que la luz realmente un ejemplo, la luz viaja de manera tridimensional en un espacio cuatridimensional, porque por lo menos acá podemos ver, esto es un ejemplo, un estanque, una piedra golpeando, entonces se empiezan a formar olas que cada medida, cada tiempo que va pasando, ellas se van expandiendo. De manera similar lo hace la luz empieza a expandirse en forma de ondulatoria, como esferas, a medida que va pasando el tiempo se va esparciendo. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, también podemos explicar que nosotros vemos acá, existe un cono del futuro, un cono del pasado y aquí está un presente. Nosotros acá realmente quizás estamos en el pasado. ¿Por qué? Porque un ejemplo, si se apagara la luz del sol, acá está la Tierra, la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, por lo tanto nosotros eso no lo veríamos en el presente, no lo veríamos en el futuro, sino lo vemos en el pasado, porque lo que pasa en ese momento, en el presente, no afectará a la Tierra, sino hasta el pasado. Realmente nosotros vemos el universo es en el pasado. Esta es mi presentación. Muchas gracias. Espero que se haya podido comprender.